Bueno, esperen que prendo la cámara. Ahí estamos, así nos conocemos. Va, me conocen a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por presentarse a esta charla. Mi nombre es Juan Ignacio Papaleo, soy docente de la Facu. Doy materias de diseño e imagen de marca y también de diseño editorial. Soy diseñador gráfico y de manera independiente. Me egresé en el año 2008. Después de 10 años de carrera, eh, una carrera lenta pero disfrutable, trabajosa. Y bueno, y acá estamos para charlar un poco sobre lo que son los procesos de creación y la creatividad y toda esa cuestión que ronda alrededor del diseño. Cuánto hay de mito, cuánto hay de verdad, cuánto es la realidad también que después golpea cuando uno sale de la facultad y empieza a trabajar. Así que les voy a compartir ahora pantalla, así vamos viendo. Ahí tenemos. Estimo que se ve bien por lo que veo. Bueno, a ver, hoy cuando a la mañana cuando revisé un poco la presentación, me di cuenta que el título también tranquilamente podría haber sido con signos de pregunta, digamos, porque se puede leer de varias maneras. Como que la idea es de dónde sale, digamos, los resultados o la resolución de los trabajos al momento de tener que sentarse a diseñar. ¿Dónde sale esa búsqueda? Hay muchas puntas que son de conflicto hoy y que me surgen todos los años, todos los cuatrimestres en la facu con los chicos, em, que son interesantes de analizar y de charlar. Nada de esto lo hice yo, podría ser una afirmación como diciendo, no vino solo de ningún lado, no es creación pura de nadie, porque no es real, no es que no tengo yo cultura visual como para decir que creé algo de la nada. Y de hecho creo que eso es un grave problema en el sentido de pensar que es un clásico, digamos, como mito, ¿sí? Que si sos diseñador, sos creativo, ya, así como que sos el creativo de la familia, sos el creativo del grupo, sos el que se le ocurren cosas y esos le tienen que ocurrir cosas. Y creo que en muchos casos ese mito, eh, muchos chicos y chicas como que lo quieren, no es que se lo crean, sino que lo quieren. En presentar en la facultad, en el taller, y es algo que quizás trae más problemas que beneficios, pensarlo de esa manera. No tenés por qué ser creativo al momento de, digamos, vamos a cortar por lo sano y decir, tranquilos, no es que uno tiene que ser creativo sí o sí, si querés resolver cuestiones comunicacionales visuales, ¿sí? Vamos a ver quizás qué requiere un poco o cuál es una de las posibilidades con las que uno podría seguir el camino y trabajar y resolverlo, todos los temas comunicacionales de diseño sin problema. Porque siempre puede haber un Messi o un Maradona, un genio, alguien porque de hecho se ve mucho en los talleres también, a veces hay alguien que destaca por alguna cuestión natural, que tiene facilidad, pero bueno, no suelen ser los casos mayoritarios esos generalmente. Entonces yo lo tomaría más como yo no creo nada, sino que yo genero un proceso de resolución de un trabajo, de aprendizaje de qué es lo que se requería y qué es cómo lo pude presentar, cómo lo pude terminar, un aprendizaje como para resolver un dilema comunicacional que se puede presentar, que cualquier cliente podría traer, digamos. En eso sí uno puede afirmar que quizás sos más un trabajador, un obrero de eso, y que lo podés encarar tranquilamente y dar la seguridad de que se puede encarar y resolver. Eso sería como otra mirada, digamos, de cómo, de lo que sería ser un diseñador gráfico, ¿sí? Entonces vamos a charlar un poco.
mito supuestamente que si sos diseñador, sos creativo, queda un poco lejano. Quizás requiere un poco de, sin entrar a hablar de qué es la creatividad en sí, ¿no? O sea, quizás requiere de un montón de otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, al momento de armar mi sitio web era como, bueno, ¿qué hice yo? ¿Qué es mío como para mostrarlo? Como para decir, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago como diseñador gráfico, que es un gran dilema muchas veces encarar el portfolio de uno, ¿sí? Quiero ver si puedo ver el chat. A ver, déjenme que voy a chequear acá. Permiso, por las dudas. A ver si tenemos algo para charlar. ¿A dónde lo puedo ver eso? Nahuel, a ver si no estás por ahí. Sí, ¿qué Piribiribim. pasó? No, quería ver el tema del chat, a ver eso, ¿dónde lo puedo ver? Como para, por las dudas, si alguien, porque estaría bueno también ver las opiniones o... Fíjate que al lado de compartir pantalla te tiene que salir la opción del chat con las opciones de Ah, editar. acá está, perfecto, me pareció que estaba oculta. Listo, ahí está. Gracias, perdón. No, Ahí vamos. Bueno, nada, decía, viene el momento ese de que muchos tenemos de decir, bueno, este es mi portfolio, acá están mis trabajos, qué elijo para mostrar y qué no, qué es bueno, qué no, qué es original, qué no, qué es mío, qué no. Imagínense que yo dije que me ingresé en el 2008, o sea que hace 15 años que vengo trabajando independiente para todos clientes distintos, obviamente algunos más estables que otros, y por ejemplo para el trabajo para la revista Rolling Stone, o sea, yo digo, ¿es un trabajo mío ese? O yo hice en 15 años, hice marca, web, HTML, calcos, ploteos, etiquetas, folletos, tarjetas, cartelería, packaging, remeras, vasos, banderas, gorras, carpetas, identidad, editorial, un montón de cuestiones. La revista de Henry Maustrito, de Disney, que venía con un manual y se mandaba a probar a Disney. ¿Eso lo hice yo o en realidad estoy siendo como el puro obrero y no estoy resolviendo nada de diseño? Si uno se pone a pensar de esa manera, como que diría, bueno, ¿cuál fue el mérito ahí en realidad de como diseñador? ¿Qué creatividad usé o lo podría hacer cualquiera directamente ese trabajo? Eh, o los trabajos para la revista Rolling Stone. Es agarrar una maqueta, el trabajo es, se agarra la maqueta de Estados Unidos, se le cambia el formato para el formato nacional, se le cambian los textos obviamente, que el español es más largo que el inglés, entonces hay que editar mucho texto. Y se copia la maqueta directamente, se adapta toda, obviamente, al tamaño de acá, que es lo más difícil quizás, pero después hay que copiar estilos, digamos, estilo tipográfico, tamaños y manejo de espacios, em, es igualar a la maqueta de Estados Unidos. Quizás algunas cosas con un contenido distinto, pero muchas notas son exactamente las mismas que las de Estados Unidos, pero diseñadas con un cambio de formato para el formato nacional, ¿sí? Y eso es un trabajo que, cuán meritorio sería, en realidad, al momento de uno venderse, ¿no? Es como, ¿qué es lo que se destaca acá del trabajo? Si al fin y al cabo es copiar, básicamente, que copiar es como una palabra hasta medio prohibida, supuestamente, en la facultad o a la que se le tiene mucho miedo eh, de mencionar. Más que nada los chicos y las chicas, es como que nunca te van a decir que copiaron algo de algún lado. Y me parece que a veces se exige en el taller, y doy el taller como un lugar como para compararlo con la realidad. eh, Se exigen cosas que en la realidad después no se trabaja de esa manera. O sea, nadie está trabajando con la página en blanco sin mirar nada en su casa. Todos miramos referencias y buscamos, o sea, o por lo menos es el ideal, justamente. O sería eh, lo más aconsejable. Eh,
Entonces sería como muy mentiroso pedir al resto que al momento de tener que generar, y más al momento que se está aprendiendo, de que no miren. O sea, no, miren mucho. O sea, de hecho, en editorial, uno de los trabajos que yo terminé realizando era copien una puesta en página que les guste. ¿Por qué? Porque me di cuenta con los años, ¿sí? Que copiando y haciendo estas puestas en página, tuve como un avance muy veloz en lo que es el aprender de otros, ¿sí? Imagínense que una puesta en página de una nota en Estados Unidos, el equipo de Rolling Stone pueden ser 5 diseñadores con un jefe de arte, que se dedican un diseñador exclusivamente a armar una nota. Y nosotros acá en Argentina éramos 2, un jefe de arte en la revista y yo externo. Y a mí me pasaban las notas, entonces yo estaba teniendo la suerte de poder mirar el trabajo que habían hecho con mucho tiempo y mucho ajuste otras personas, y lo tenía que copiar. Entonces uno de ahí podía sacar como mucho material, era como un libro abierto gigante como para reconocer un montón de cuestiones de usos y de diseño. Todos estos ajustes tipográficos, todas estas columnas que uno piensa que está copiando, las terminás reformulando para la versión nacional con el mismo ojo, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, ¿nada de esto lo hice yo o sí lo hice yo? O finalmente puedo relajarme, podemos relajarnos y decir, el proceso de diseño es lo más importante dentro de lo que es la resolución del trabajo, ¿sí? Antes que nada, todo este tiempo que pasó, desde la facu hasta el día de hoy, me parece como muy importante el tema de la reflexión sobre lo que es nuestro trabajo. Esto que tomarnos estos tiempos, como este rato, y cuando uno se encuentra con algo interesante, compartirlo, charlar entre colegas, de cómo son los trabajos, cómo son los procesos de trabajo. Porque uno iba entendiendo, y me vuelvo a traer algo que hace la Facu hoy, que es tener los momentos 2 y los momentos 4 en la cursada, que son los momentos en donde todos y todas tienen que pararse y reflexionar sobre ese trabajo que están haciendo, el 50% sobre el proceso a mitad de camino y el 100% plus ya con el trabajo terminado. Me parece como un gran acierto el ejercitar en la facultad este tipo de reflexiones, porque hacen después un mejor proceso para encarar el resto de los trabajos, de los trabajos que sigan cayendo, porque al fin y al cabo los trabajos terminan siendo excusas para generar teoría y para entenderse como profesionales. Dentro de esta búsqueda hay un párrafo muy interesante de un libro que yo me crucé allá en la facultad, que les debo el dato porque tengo una fotocopia que es lo único que recuperé, recortada, y la tenía pegada ahí en el estudio, donde menciona un poco lo que es la profesión y los dilemas y lo difícil que es ser diseñador y encarar los trabajos y resolverlos. Los vamos a leer, cualquier cosa me comentan por el chat cuando surja alguna pregunta, ¿sí? El párrafo este era el cierre de todo un capítulo, ¿sí? Era el cierre, que resumía, y entiendo que resume de una excelente manera, lo difícil de la profesión, ¿sí? El párrafo este decía, la reflexión sobre los códigos, por otro lado, muestra el punto en que el diseño gráfico se inserta en la vida de la comunidad, sin contar con el aura sagrada del arte, aunque haya diseño de culto, ¿sí? Entendamos ahí que el aura sagrada del arte, ahí viene la pregunta clásica de si o clásica en un pensamiento medio básico, de si el diseñador es artista. O muchas veces hay mucha gente que es artista y que termina estudiando diseño, o solo para tener una carrera, quizás un título, pero hay mucha diferencia entre lo que es el arte y el diseño gráfico.
acá menciona como una aura sagrada del arte, que es cuando el arte es el artista expresándose ellos y necesitan sacar algo de adentro y lo sacan con su lenguaje y como pueden y lo tienen que hacer permanentemente porque si no la pasan mal. En la música, en la plástica, en lo que sea. Eh, Piensan en ellos expresarse, digamos. Ese es el aura sagrada. El diseñador gráfico está muy lejos de eso. El diseñador gráfico resuelve, le viene alguien con un dilema comunicacional y ese diseñador lo tiene que entender y lo tiene que tratar de ayudarlo a resolverlo, pero siempre estamos por fuera, o sea, nosotros. Es como que no somos nosotros. Muy, muy opuesto. Aunque menciona que hay diseño de culto, porque sí pasa a veces que algún diseñador puede llegar a tener un estilo y ese estilo de repente se pone famoso, se pone deseado y se lo pide y se lo busca por el estilo del diseñador. Pero bueno, no son la mayoría de los casos, ¿sí? Pero existe y eso es que quizás lo que genera a veces confusión. Dice, el diseño gráfico es uno de los campos en que la comunicación visual toma conciencia de sí misma y es, sin duda, uno de los terrenos más activos de la cultura visual de este comienzo de milenio, tal vez por sus posibilidades de superposición sobre los productos y por el relevamiento constante en la circulación de mensajes. Y acá viene lo más interesante. En esta época de sobrecodificación, ¿sí? Donde todo ya está dicho, y donde todo debe decirse de determinada manera para tener éxito, el diseñador gráfico está llamado simultáneamente, ¿sí? A la vez, a innovar, esa palabra que ya la, yo la tengo media prohibida en el aula en el sentido que todos quieren hacer marcas innovadoras, todos quieren hacer algo innovador. El diseñador gráfico está llamado simultáneamente a innovar y a reflejar lo ya existente. Imposibilitado de refugiarse en la soledad del artista, debe, sin embargo, construir una novedad, entre comillas, ¿sí? Una novedad, entre comillas, socialmente compartida. O sea, tenemos que generar algo nuevo, pero que lo entienda todo el mundo, ¿sí? Porque si no, no vendemos, si no, no generamos un problema. Así que tenemos que construir una novedad socialmente compartida. Y encima estamos acosados por la moda, ¿sí? Porque hay modas de comunicación, volvieron los 80, volvieron los 90, volvió el neón, volvió esto, volvió el otro, acosados por la moda, temerosos entre la incomprensión y la repetición, o sea, temerosos entre esto se ve igual a todo o esto no se entiende, ¿sí? Está muy fuera. El diseño gráfico sigue construyendo un mundo visual para la gente. A pesar de todo eso, seguimos construyendo un mundo visual para todos, tratando de darle expresión a las ideas y valores que la sociedad va produciendo. Disciplina productora de mensajes no puede ignorar sus compromisos con los discursos sociales vigentes, ¿sí? Importantísimo eso. O sea, no podemos ignorar que hubo un cambio en la mirada, por ejemplo, del Día del Niño, del Día de la Infancia, del Día de la Niñez, y el mensaje, no podemos poner una nena en la cocina y un nene en el auto o en el taller. O sea, no hay ojo inocente, tampoco hay diseño inocente. Tenemos que tener un compromiso con el discurso social vigente. Teniendo en cuenta, ese es como el punto quizás crítico, que puede traer muchos problemas, teniendo en cuenta todo lo que mencioné anteriormente, lo que están diciendo acá, temeroso entre la incomprensión y la repetición, acosados por la moda, tenemos que generar algo que parezca nuevo, pero que pertenezca al rubro y que se sepa enseguida de qué estamos hablando. O sea, es difícil, realmente. Es difícil tener un hit, digamos. Es difícil generar algo como pediría un cliente, algo espectacular, nuevo, nunca visto, que rompa todo, sin tener en cuenta todo esto.
Como que ahí hay que frenarlo al cliente o decirle, bueno, te hago algo que sea totalmente disruptivo, pero te puede generar esto, esto, esto y esto. ¿Querés que pueda, esté la opción de que genere esto, esto y esto? Y seguramente en muchos casos van a decir, no, prefiero hacer algo más cerca de lo común, de lo que ya se conoce, digamos. Ah, bueno, o sea, todo tiene su consecuencia. Sacar la inocencia, ¿sí? No hay ojo inocente. Todos los que estemos de este lado de la cortina ya tenemos que entender cómo funciona, cómo funcionan las cosas, como para poder avisarle de las consecuencias de todo lo que hagamos, o tratar de prever las consecuencias de lo que hagamos. ¿Se entiende por ahora? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos ok? Si alguien está por ahí, pueden levantar pulgares o decir ok en el chat o algo. Por las dudas, o si tienen alguna consulta, escriben directamente ahí al chat. ¿Estamos bien? Sé que no pueden hablar, por eso pido pulgares. Gracias, Carolina. Bien, bien. Bueno, no vamos a tener ninguna fórmula acá. Acá vamos a charlar un poco sobre esto, sobre los procesos de diseño, como para quedarnos tranquilos de que estamos en buen camino y, y no hay que nada de que asustarse, ¿sí? Bueno, entendernos, o sea, gracias a todos, a Marina, a Red, Beta, Nailén, Diego, genial, buenísimo. Entender la profesión, ¿sí? Charlar entre colegas, amigos de la facu, cuando tienen clientes, trabajos, entender qué es lo que pasa en cada situación, como para ir conociendo diferentes procesos, ¿sí? Los procesos nos dan mucho, mucho material. Y bueno, cuando hablo de entendernos, yo empecé a mirar un poco para atrás también, un poco por qué me metí en esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me gusta de esto? ¿Por qué, no sé, siempre medio que supe que iba a andar por este lado? Y empecé, y me encontré con esta, no sé si hay gente de mi edad, yo tengo 43 años, con estos cuadernillos que llamaban pasatiempos, ¿sí? Que venían, hay un montón, todos los veranos me compraba alguno, que tenían juegos, y uno de los juegos para unir con puntos, para pintar, para hacer cuentas, y uno de los juegos era este, que era, había un dibujo con una grilla arriba y tenía la grilla al lado, y era copiar el dibujo con la grilla, ¿sí? Y estaba buenísimo porque uno chico, ¿sí? 6 años, 7, se ponía a copiar y muy probablemente, ahí Beta la tenía, yo conseguí algunos y me los compré y los tengo por ahí. Y algunos se los di a mi hijo. Em, es tremendo esto. Es que después uno los hacía, hacía este trabajo y decías, wow, yo puedo copiar ese dibujo, me sale el pájaro loco. O sea, espectacular. Y es una alegría. O sea, nadie se ponía a pensar, bueno, estoy copiando, en realidad estoy usando una grilla, entonces es más fácil hacerlo. No, no, mirá qué bueno cómo me sale igual. Esa sensación, ¿sí? Creo que está bueno recuperarla un poco y sacarse de encima ese peso de decir, eh, estoy copiando algo, ¿sí? Sino, mirá cómo aprendo y cómo me sale y lo que puedo, y lo que puedo, me río por lo que puso Mercedes. Lo que puedo, cómo me sale, igual. O sea, si me sale igual, quizás yo puedo hacer algo sin mirar después, solo. Puedo empezar a tomar cosas. Porque Mercedes dice que no le gustaba copiar de chica. Bueno, todos son puntos de vista, por supuesto. Acá nadie viene a dar ninguna fórmula, insisto. Son maneras de encarar los trabajos. De hecho, vamos a ver después unos libros que están muy buenos sobre este tema. Pero bueno, me encontré, esto me vino cuando empecé a revisar un poco y empecé a ver las cuestiones que yo usaba de chico y lo que usaba y con lo que trabajaba y todas las cuestiones visuales y gráficas. Entonces, uno empieza a reconocer un montón de cuestiones de proceso también.
obviamente cultura visual de los discos, de decir, bueno, ¿por qué de dónde viene la cultura visual que uno tiene? Eh, ¿Qué es lo que a uno le generó impacto, le gustó? ¿Sí? Eh, el ojo de pez y los colores en la tapa de Hendrix, en la pregnancia que tenían los discos de Pink Floyd, que después uno se entera del estudio que los hacía y hay un montón de discos como el de Zeppelin de abajo, de Houses of the Holy, que también lo hace el mismo estudio con esos estilos, o cuando rompen todo también los Sex Pistols, o en los 90 los Chili Peppers con Blood Sugar Sex Magic, como que todos lenguajes, ¿sí? Uno incorpora, empieza a revisar el pasado y empieza a encontrarse con un montón de cuestiones visuales que te generaron como un lugar desde donde poder hablar también hoy. Todos los videojuegos, ¿sí? Con su música, las tapas de revistas, que uno recuerda, ¿sí? Cuestiones que uno recuerda, los pósters de psicodélicos, que uno fue encontrándose por el camino. eh, pero fíjese que hasta las revistas, las tapas, por ejemplo, del gráfico de Campeón del Mundo, que uno empezaba a decir, ¿por qué me gustó? Uno hoy puede pararse frente a esto y decir, ¿qué es lo que me gustó? Qué buena que estaba la tipografía inclinada, qué bueno que estaba la copa recortada y arriba del logo de la marca. Qué bueno los colores, la tapa de el 05 con Colombia, toda negra, el impacto que tuvo, la repercusión que tuvo en su momento, de si era necesario hacer algo si era como para un luto o es una exageración en realidad. eh, toda la cultura visual que uno consumió en su momento, ahí anda Joaquina, em, que uno hoy se puede parar desde otro lugar para analizarla. Es como, para mí, súper sano ponerse a releer, a volver a ver, a volver a usar todas las cuestiones que uno en el pasado le hicieron llegar hasta acá, ¿sí? Porque después uno genera cosas. Estos son trabajos resueltos, algunos, o sea, son cualquier trabajo, agarré de la web, pero de algún lado sale. La cita de antes para que es de María Ledesma y Mabel López. Ah, claro, Ledesma, perfecto, comunicación, de la materia de comunicación. Bien, Laura, contame que la googleaste, la escribiste, porque yo la busqué y no me salió, pero bueno, hay que ver el algoritmo, viste, de cada uno. Ah, mirá qué groso. Bueno, mirá, ya me lo voy a anotar porque yo la estuve buscando y la tiré ahí en Google el texto, te imaginarás, y no me salió. Y es un problema, porque voy a buscar el libro a ver si lo tengo todavía del CBC, si no me equivoco, es el libro. Eh, pero sí, Ledesma, excelente, y Mabel López, comunicación para diseñadores, un lujo. Mirá qué casualidad para tu tesis, qué interesante. Bien, para mí resume muy bien lo que es el ser diseñador. Si alguien quiere saber, si algún cliente quiere saber, que le expliquemos, si algún familiar quiere saber, que le expliquemos qué es lo que hacemos, como que ahí está muy, muy bien resumido. Bueno, todo eso que yo consumí claramente me llevó a poder hoy sentir que puedo resolver o darme una cierta seguridad de que puedo resolver algunos temas comunicacionales cuando viene alguien y me los plantea. Y sigo reviendo y sigo buceando con todo ese material. Tengo mi biblioteca de colección, me centré mucho en lo editorial, tengo mi biblioteca de editorial, de cosas particulares que me interesaron a mí y que me gusta ver, históricas, como para poder revisar permanentemente cuando surge algún trabajo. Todo esto muy importante, más que nada para toda la generación nueva que creen que todo está en internet, ¿sí? Y que van a conseguirlo todo y que nada, ¿para qué lo voy a tener ahora
si está ahí disponible todo el tiempo. Y es una mentira eso, porque justamente nos hace súper ignorantes y por creer que está ahí todo el tiempo, no hace falta que lo veamos. O sea, no, usen el tiempo para verla y analizarla, porque no es solo verla, es analizarla, usarla, relacionarla con con otras cuestiones. Entonces yo creo que es súper necesario ir para adelante e ir para atrás, ¿sí? Bueno, termino resolviendo cuestiones ya más nacionales, o sea, acá no copié ningún especial de Rolling de afuera, sino que había que generar un especial de Charly García nacional y todas las puestas en página y todo el armado al estilo Rolling, pero con un armado por uno. Entonces uno empieza a generar sus piezas o un trabajo para afuera, una pieza editorial, uno busca dentro de sus conocimientos y de su backup, como mencionaba recién, que tiene de cuestiones ya vistas y cuestiones que a uno le gustaron, ¿sí? Y esto en un momento me hizo plantear igual, porque uno cree que está solo en esa, que puede ser un planteo tuyo. Y con el tiempo surgieron unos trabajos de unos ex docentes de la facultad míos, de allá de la UBA, que se llaman, unos libros que se llaman Conversaciones sobre el diseño. Sí, Ailén, vas a usarla más ahora cuando te lea esto. Que se los podría traer. Son 3 capítulos. Igual les paso ahora la web, que la tengo acá. Esperen, porque la tenía ya seleccionada la web. Se las paso por el chat. Unos libros muy interesantes, no sé si los conocen, que se llaman Conversaciones, ¿sí? Conversaciones sobre diseño y creatividad. Acá tengo uno, ¿sí? Son 3 volúmenes, ahí los pueden conseguir en Capitular, que son conversaciones con todas personas del rubro que se podría llamar de creatividad, ¿sí? Porque, ya les digo, hay de todo, no es que sean diseñadores gráficos, sino que tenemos arquitectos, artistas visuales, doctoras en diseño, periodistas de diseño, artistas visuales, profesores de diseño, sociólogas especializadas en moda, escritores, creadores textil, músicos, licenciadas en psicología, diseñador de libros, diseñador de tipografía, fotógrafos, especialistas en teorías del diseño. Bueno, mucha gente, ¿sí? De hecho está Ledesma, en este libro, en la versión 3 está María Ledesma, justamente. En donde se charla con diferentes personas sobre sus procesos de diseño, ¿sí? Sus procesos de trabajo, no de diseño, porque vimos que no había solo diseñadores. Sus procesos de trabajo en rubros que supuestamente requieren cierta creatividad, entre comillas, ¿sí? Y me encontré con en este que es el volumen 3, no, el volumen 2, perdón, me encontré con una persona que se llama Martín Gorricho, ahí se los paso, que habla de un proceso con el cual quizás se van a sentir un poco identificados algunos y otros no, pero que está bueno un poco compartirlo porque en realidad esto es como cuando estamos mal y escuchamos una canción y esa persona de la canción dice justo lo que uno siente y ¿qué nos hace sentir bien eso? Nos hace sentir bien que no estamos solos, básicamente. Es como decir, bueno, sí, es así, y listo, ya va a pasar. Entonces da una esperanza, un poco eso. Bueno, esto es lo mismo en realidad, es encontrarnos con gente que tiene diferentes procesos y ver, primero, que no hay una sola manera, y segundo, que quizás nosotros no estamos haciendo las cosas mal, estamos haciendo las cosas naturalmente como suelen ser. Les leo un pedacito como para que vean un poco lo que dice Martín. Dice, soy muy sistemático con el laburo, muy metodológico, entrego mucha documentación y lo hago tanto para un teatro como para una heladería. ¿Sí? Dice, un proyecto de identidad, él habla acá más que nada de la identidad en un teatro. ¿Sí? Un proyecto de identidad lleva un montón de meses de trabajo. Por lo general, arrancamos con algunas entrevistas informales a personas clave del proyecto para identificar qué es lo que quieren y lo que están buscando.
La idea es entender cuál es la imagen que hay instalada sobre la organización y cuál es la deseada. También trato de indagar las problemáticas específicas que encuentran en la comunicación, el rendimiento que tiene el sistema que están usando, dificultades para implementarlo. Sobre la base de esas entrevistas presento los primeros documentos. Entre ellos, un análisis de perfil estratégico en el que sugiero dónde podríamos hacer foco y que cuenta con cierto análisis, y que cuenta con cierto análisis de las fortalezas y las debilidades, y puntos de conflicto o compartidos por la competencia. La idea es terminar armando un mapa semántico que hable de lo que podría comunicar la organización. Luego me enfoco en el análisis formal del rendimiento de los signos que están usando. Allí la idea es analizar la historia, los archivos, hacer arqueología, sacarle fotos a cada loguito, a cada uso tipográfico que han tenido en estrategias antiguas de comunicación. Muchas veces no se usan los signos que el cliente cree y rastrear la historia es buena estrategia para demostrarlo. También pregunto por referencias y sobre todo aspiracionales, perdón, de cómo querrían ser. Y les presento cómo comunican otros teatros, otros museos, cómo presentan su edificio, cómo presentan su público, su espectáculo, cómo se presentan a sí mismos verbalmente. Ese proceso lleva como 3 meses y todavía no toqué un lápiz. ¿Sí? Fíjense, cómo explicarle a un cliente que uno va a hacer todo eso y todavía no mostrarle nada, ¿no? No mostrarle nada de, o sea, le da un análisis de todo eso y de hecho se le pide, yo insisto mucho generalmente con los clientes también, cuando hablamos de marca o de casi cualquier cosa, es seguro que vos tenés una referencia. No existe que te dice, no, 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 vos hacé que va a estar todo bien, no confío, porque le vas a mandar algo y te va a decir, ah, pero sabés que a mí me gusta esto. Pero a veces, de un principio yo te pedí que si tenías alguna referencia de algo, la puedas dar. O sea, hay todo un proceso antes de sentarse a diseñar, que puede ser, en este caso, le lleva 3 meses, porque es una identidad, pero bueno, puede ser menor o puede ser mayor, pero no importa, el proceso está, digamos. Y dentro del proceso existe esta búsqueda, este diálogo con el cliente, esta búsqueda de referencias, este análisis de otros trabajos, ¿sí? Sigue. Definido el perfil y teniendo un acuerdo sobre eso, que es re difícil eso, ¿sí? Llegar a eso es un montón. Sabiendo los problemas y los objetivos, entonces presento un recorte de posibles paradigmas de comunicación en los que me imagino que ellos se podrían inscribir con otras referencias de colores, tipografías. Los ayudo a pensar en qué espacios se imaginan. Dice, en general el laburo de diseño es ir acotando, 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 hasta encontrar el diseño que es posible para esa organización. Fíjense cómo cambia el enfoque de pensar que uno tiene que encontrar como la fórmula perfecta, la manera perfecta, sino que él dice que es acotar, 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 hasta encontrar el diseño que es posible para esa organización. O sea, es una de las posibilidades, ¿sí? No es que es la única, no es que es la mejor, es una de las posibilidades, ¿sí? Dice, yo no sé hacer un loguito y ya. Me refiero a resolver una identidad en 2 semanas de laburo. Todo bien, pero yo no encaro ese tipo de proyectos. No lo sé hacer. Lo que sé hacer es lo otro, el proyecto de identidad pensado como una cuestión más conceptual y más estructural y más troncal, y más esencial y con perspectiva histórica, ¿sí? De vuelta, no está criticando lo otro, dice que no lo sabe hacer, ¿sí? Sigue por acá, les quiero comentar la última parte. Dice, esto también es importante. La formación académica, porque fíjense que todavía no hablamos casi nada de lo que es una facultad, estamos hablando muy de lo personal. La formación académica para mí siempre es parcial y siempre es insuficiente. Si vos querés ser un buen profesional, no podés dejar toda la responsabilidad de tu formación en la institución académica. Vos te tenés que hacer cargo de esa formación. La universidad te va a dar herramientas que van a ayudarte, pero si vos no haces tu parte no alcanza. Más en formaciones como las nuestras que nadie nos pide el título para trabajar. Vos vas a laburar si laburás bien.
tenés que construirte como diseñador, tenés que formarte, leer novelas, ir al cine, al teatro, a la ópera, a un concierto. Todo eso yo lo hago sin ninguna culpa, aunque tenga una entrega al día siguiente, porque eso para mí es laburo. Yo me estoy formando. La voy a pasar bomba porque me encanta, pero también es parte de mi formación profesional. Así que no me hinchen, estoy trabajando. Yo creo que más de uno, capaz que lo debe haber pensado alguna vez. Eh, en una parte dice que lo que más, dice que yo siento muchas veces que me pagan porque estoy mirando en la ventana, ¿sí? Porque dice muchas veces necesito el tiempo ese como para poder mirar y ver cuándo me sale algo y procesar, ¿sí? Todos los trabajos. Cosa que le pasan a muchos, ¿sí? Eh, pero bueno, me pareció una buena, cuando lo leí me pareció como, me sentí bastante identificado y me sentí, como les mencionaba, como eso de las canciones, como diciendo, bueno, yo consumo muchas cosas y cuando las consumo no solo las disfruto, sino que además estoy tratando de entender qué es lo que quisieron comunicar, qué es lo que quisieron decir, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron de esa manera, qué aporta esa cuestión distinta que sumaron, como que estoy laburando, al fin y al cabo. O sea, pero está buenísimo, digamos, no es que estoy laburando y me estoy sintiendo mal, ¿sí? Entonces no me hinchen, déjenme comprarme el libro porque estoy laburando. Muy distinto a lo que mencionaba antes, que decir, bueno, está todo ahí, cuando lo necesite lo voy a buscar, no lo absorbo, ¿sí? Muy distinto a eso, ojo con eso, ¿sí? Hay que dedicarle tiempo a poder enriquecerse, ¿sí? No podés ser diseñador si no estás pensando en eso. De vuelta, no tenemos el ojo inocente, no podemos tenerlo inocente. Una vez que entramos a la carrera, a la facultad, en una cuestión de comunicación, no podemos tener el ojo inocente, ¿sí? Sabater decía la única patria decente es la de la infancia, que viene a relación un poco con esto, teniéndolo en cuenta desde el punto de vista en el que nosotros, como hacía lo de pasatiempos, yo no cuestionaba nada. Uno ahí en la infancia como que uno absorbe sin cuestionar. Es como en general, uno absorbe y se enriquece permanentemente. Es bueno recordarlo eso como para poder tratar de mantener un poco esa mirada, ¿sí? Permanentemente dentro de lo que es nuestra profesión. Entender de dónde vengo, ¿sí? Y a dónde voy. Algo tan básico como eso, pero importante, ¿sí? Como para poder seguir creciendo como profesionales. Eh, ¿Estamos bien? ¿Consultas, dudas, algo que quieran mencionar en el chat? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Gracias, Ailén. Sí, no es muy complicado lo que estoy diciendo tampoco, ¿no? Quiero creer. Gracias. Bueno, y ya sí, vamos a la profesión, digamos, ¿no? Ya encaramos el tema de la profesión, de por qué todo esto. Yo creo, mi idea es que cuanto más nos conozcamos, más fácil va a ser encontrar nuestro proceso, ¿sí? Y que el tiempo que usamos sea para diseñar, ¿sí? Y no hablo de la idea de, bueno, agarro la compu, me voy a un café y mirá qué copado que soy, que me siento en el café o estoy en un bar o estoy en la playa y me puedo llevar la compu y trabajar desde ahí. No hablo de la facilidad esa, sino hablo de enfocar en el trabajo de una manera cómoda, ¿sí? De una manera en la que estamos pensando con la cabeza solo enfocados en el proceso de diseño, ¿sí? Y en esta profesión todo afecta al proceso, ¿sí? Cuanto más afinado tengamos el proceso, menos fácil nos vamos a distraer, ¿sí? Porque ya nos sentamos y estamos trabajando directamente. Y no todos sabemos que cuando estamos en la facultad, en los diferentes momentos de la vida, siempre hay distracciones. No, siempre hay cosas que nos hacen
que nos pueden estar interfiriendo en ese momento en el que nos tenemos que sentar a trabajar. Estás en la facultad y tenés tu familia, tenés los padres, que tenés ese miedo a desaprobar. ¿Qué tal, Gino? Tenemos otras materias que nos piden cosas, tenemos el miedo, que repito, a veces a desaprobar. Cuando sos adulto tenés la familia también, tenés las cuentas que tenés que pagar y decís, tengo que terminar el trabajo, tengo que cobrarlo. Tenés cuestiones de tiempos que son quizás hasta más crueles todavía con lo que uno le puede dedicar. Siempre hay cuestiones externas que nos pueden afectar y nos pueden llegar a interferir en ese proceso. Lo ideal es poder tener un lugar cómodo, una compu que funcione, un disco externo y un backup tranquilo que sabemos que está todo ok, para sentarnos y eso es como cuestiones, estamos hablando más materiales, pero no solo eso, sino que después conocer cómo nosotros funcionamos como diseñadores para el proceso, como suelen ser nuestros procesos, para saber ese momento en el que me siento a trabajar, por dónde lo encaro, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo ya saber claramente qué es lo que tengo que hacer. Algo que menciono mucho y charlamos mucho con los chicos en el taller, en la facu, es cuando vemos permanentemente otros trabajos, justamente para entender esos procesos, no tenemos que hablar del resultado final. Descartar de plano ese vicio de hablar sobre un trabajo terminado, ¿sí? Que está mal, que yo lo hubiese hecho de otra manera, que no me gusta esto que hicieron. No tiene ningún sentido hablar de ese trabajo terminado sin pensar el proceso. En la realidad, lo interesante de todos los trabajos es ver qué habrá pasado, que ese diseño terminó así, ¿sí? Así de bien o así de mal, digamos, de mal con algún problema que uno pueda detectar, que uno crea que es un problema a chequear, porque no tenemos todos los datos como para chequear si es un problema o si no. ¿Qué habrá querido comunicar el diseñador de esa manera? ¿Cómo habrá sido el proceso? ¿Tuvo una semana? ¿Tuvo 5 meses? ¿Tuvo plata? ¿No tuvo plata? ¿Qué le dijo el cliente? ¿Qué no le dijo el cliente? ¿Qué habrá pasado que se generó eso? ¿Sí? Que llegó a eso. Buscar datos, y preguntar, ser curioso, eh, o solo pensarlos y tratar de reflexionar sobre qué es lo que pudo haber pasado. Pero eso sí nos puede dar más información y eso sí nos puede dar más material para uno aprender un montón de cosas, porque se me ocurre, hasta cuando estaba en la facultad y veía a alguien que hacía un trabajo espectacular y decía, bueno, a mí no me sale hacer eso, no me sale hacer una animación de una presentación de un video en, en render, pero es porque esta persona viene trabajando en render hace 5 años y ya solo trabaja de eso en tal estudio y ver los trabajos y ver qué es lo que se puede hacer y no uno castigarse por eso, sino ver cómo llegó alguien a eso, a ese proceso y a ese trabajo final, como para ver si a uno le interesa meterse o no y aprender. En la cursada yo siempre hablo con los chicos que tenemos dos planos. Están lo que son los trabajos, ¿sí? El proyecto integrador, la planificación, que uno tiene una fecha que tiene que cumplir, como esto se puede llevar al mundo profesional, obviamente, como un cliente. El cliente te dice, para tal fecha tenemos una reunión, para tal fecha tendría que estar hecho, tendría que estar presentado. Eso es un plano, digamos, del el trabajo. Y el otro plano es toda la experiencia que pasa por el proceso que tenemos, ¿sí? Cómo lo encaro, las expectativas, la realidad después final del resultado, todos los problemas que pueden surgir en el medio, o las cosas buenas que pueden surgir en el medio, que no se esperaban. Y además de eso está la parte del descubrimiento profesional, de decir, che, mira esto cómo lo sorteé, mira esto cómo se resolvió, mira esto los problemas que me trajo, ¿sí? El descubrimiento profesional de dónde y con qué me sentí cómodo, ¿sí? Es como que siempre pasan esos planos dentro de un dilema que tenemos que resolver. Desde la facultad hasta que seguimos como profesionales, todo eso sigue sucediendo. Y está bueno ser conscientes y tratar de pensarlos y
hacer ese análisis en el proceso. Y todo esto saca de la discusión también algo bueno que tiene, algo para mí un punto muy a favor que tiene, es como que saca de la discusión muchos miedos, ¿sí? Y muchas trabas tontas, digamos. ¿Qué está permitido y qué no? Como que cuando uno se pone en ese lugar, para mí como que ya no importa si lo haces en Canva, como esta presentación, si lo haces en algún programa de los paquetes de Adobe, si lo haces en Corel, si usas Corel o si usas Illustrator, si usas Mac o si usas PC, si usas la vector de FreePic o si usas la inteligencia artificial o lo que sea que venga mañana. O sea, se descarta ya esto, ya para mí queda como totalmente fuera de discusión, porque en realidad lo importante va a ser toda esa búsqueda que hablábamos antes, ¿sí? Toda esa investigación, toda esa reflexión, todo ese análisis de qué es lo que se quiere hacer. Después, la herramienta puede ser cualquiera. O sea, va a ser la necesaria o la que sepa manejar en ese momento hasta que uno aprenda otra cosa y así, digamos. Pero no solo va a estar, no solo eso va a ser la herramienta, sino que va a ser también la diferencia. Lo que nos va a hacer que se note la diferencia y más con lo que se viene con esto de la inteligencia artificial, que es lo más importante, va a saber diferenciar entre algo hecho por una persona y algo hecho por la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, cada vez me parece que va a ir enfocado más sobre ese punto, toda la cuestión de lo que vemos. Los memes medio que hicieron lo mismo, nos vinieron a romper un poco con esta cuestión de qué es lo que está lo que es comunicar bien directamente, ¿sí? Como que fueron un aviso de afuera la solemnidad y bienvenida a la comunicación más certera, directa, ¿sí? Desde lo visual, en el lenguaje de la gente, ¿sí? Como que nos enseñaron un montón en ese campo de la comunicación visual. Y esto nos relaja también y nos deja abrir la puerta más amistosa, digamos, ¿sí? A lo que es dentro del proceso el error, ¿sí? A entender que es parte justamente en un proceso, el error es parte de, y no como un cliché de vengan, equivóquense, va a pasar, o sea, está ahí. De hecho, traje acá unas frases del libro diario de un genio de Dalí, que tenía algo muy bueno, que él decía, los errores tienen casi siempre un carácter sagrado, nunca intentéis corregirlos, al contrario, lo que procede es racionalizarlos, compenetrarse con ellos integralmente, y después os será posible sublimarlos. Porque él mencionaba en una parte del libro que él se levantaba todos los días y ya sabía qué es lo que iba a hacer, ¿sí? Como que ya sabía que se iba a sentar y que le tocaba terminar esta parte de un cuadro y se iba a sentar y que se ponía a pintar y que cuando se equivocaba, decía, como que le parecía algo fantástico, porque era algo que él no tenía pensado que pase, ¿sí? Es algo que salió de algún lado y que no lo esperaba. Y como que eso le encantaba a él, porque decía, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Es algo distinto a lo que yo me esperaba hacer. De hecho, después dice, si hubiera pintado bien toda mi vida, nunca hubiera podido ser del todo feliz. ¿Sí? Como que me parece una buena manera de tomar los errores. De hecho, a mí me pasa muchas veces que cuando tenemos un trabajo, le debe pasar a todos y a todas. Tienen un trabajo, si es impreso o lo que sea, y uno va buscando el error en realidad. Vos recibís el trabajo, lo está hecho todo y decís, bueno, a ver, ¿salió todo bien o falló algo? A ver, y vas buscando el error. Ahora vamos con René. ¿Por qué uno hace eso? Y no está mal el ejercicio, porque es decir, bueno, a ver, mirá, se me pasó esto. ¿Qué pasó? Que se me pasó esto, ¿sí? A mí se me pasó solo, se nos pasó a muchas personas.
dónde puede haber estado el tema que hizo que esto pase, ¿sí? Y sin ninguna mortificación, a menos que obviamente si es algo muy grave, que bueno, ya obviamente debería no pasar. Pero bueno, a mí me pasó haciendo no un bocacín de los Beatles para Rolling Stone, que pusimos el disco Sgt. Pepper y pusimos Saint Pepper, o sea, St.Pepper, gigante, ¿no? Así. Y a mí como diseñador no es el que más tenía que andar chequeando los textos, porque para eso tienen corrector y tienen editor, pero se le pasó a todo el mundo. O sea, y yo tranquilamente lo podría haber visto también. Y salió impreso y fue como, mirá, no te puedo creer lo que pasó. Pasó eso, bueno, no pasa nada. O sea, ya está. Es un error, o sea, es una característica. Eh, de ahora el Bucasín ese, dice Saint Pepper en vez de Sgt. Pepper. Ren dice, hola, disculpa una pregunta. Me dijeron que para mejorar el proceso de diseño debo hacer muchísimos bocetajes para llegar a un resultado óptimo y en el futuro que sea más sencillo encontrar un diseño funcional. Yo te imagino, si a mí me dicen eso, yo me imagino con la página en blanco y tener que ponerme a bocetar mucho y me daría un poco de terror, en realidad, eso. Yo más que bocetar mucho, lo reemplazaría por investigar mucho, como mencionábamos antes en la lectura. Es como que yo prefiero no sentarme a hacer nada hasta no tener bastante en claro qué es lo que tengo que hacer. Y para tener bastante en claro qué es lo que tengo que hacer, tengo que ver mucho, investigar mucho. Porque, como decía antes también el texto este, diseñar es acotar, 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 acotar. Entonces, para lograr acotar, yo en realidad me enfocaría más con el cliente, en mucho análisis y mucho diálogo. Y una vez que tenemos en claro qué es lo que queremos comunicar y por qué camino queremos ir, ahí sí yo me siento a bocetar y hacerte algunas propuestas, que no pueden ser dos, tres propuestas, pero como ya lo tenemos tan claro, yo creo que las propuestas medio se van a caer un poco de maduro de por qué lado van a ir y no va a haber tanta duda. Entonces yo reemplazaría más que mucho boceto, reemplazaría mucho análisis, mucho diálogo y mucha profundidad en lo que es la búsqueda. ¿Por qué? Porque también, esto lo vamos a mencionar más adelante, pero también algo, lo más divertido, lo más rico, lo más entretenido de diseñar es que no sabemos de todo, entonces mañana te toca hacer una marca de miel y te tenés que enfocar y tenés que empezar a averiguar cómo se vende la miel, cómo son los frascos, qué existe, qué etiquetas hay, qué es lo importante, que no sabemos de todo. Tenemos que indefectiblemente meternos en un mundo y todo ese análisis nos da esa posibilidad después de hablar con el cliente y decir, bueno, mira, existe todo esto. ¿Vos dónde querés estar? O sea, porque, no sé, no hay hueco y si te pones acá tenés esta competencia, te pones acá tenemos este problema, te pones acá puede surgir esto, como que, y todavía no diseñamos nada, seguimos charlando sobre comunicación. Ese por lo menos, yo sé que a veces depende obviamente del tipo de cliente. A veces el cliente no quiere tener ese tipo de diálogo, ¿sí? Porque es como que no saben directamente. Entonces ahí está el trabajo de uno, como decía también en el texto este, de presentarle ese análisis, como para decirle, bueno, mira, existe esto, esto y esto. ¿Por dónde te gustaría ir? ¿Sí? Yo lo tomaría así. Pero bueno, a ver, insisto, esto es una mirada, ¿sí? Cada uno puede eh, tienen acá, yo como si estuviese parte de los libros, ¿no? Tienen los libros donde se van a dar cuenta que hay muchos tipos, tienen muchas cosas en común los procesos y tienen muchas cosas también, detalles distintos, ¿sí? Lo que sí está claro para mí es que no diseñamos solos, ¿sí? Se diseña en conjunto, se diseña en sociedad, como decimos acá. El diseño está vivo, el diseño hay en la calle y hay una cultura visual tremenda. Con los chicos hablamos mucho de que existe, ya vienen con una cultura visual tremenda los chicos hoy, los chicos y las chicas. Como que vienen al taller y ya por defecto hacen cosas bien, digamos, ya les salen bien las cosas, hacen cosas prolijas.
¿Y eso por qué pasa? Porque hoy están más bombardeados que en mi época visualmente. En mi época tenía que ir a la biblioteca a comprarme un libro, a la librería a comprarme un libro, al kiosco a comprarme una revista para seguir teniendo material. Ahora están todo el tiempo bombardeados permanentemente de cosas visuales. Entonces tiene una buena cultura visual. Lo que suele pasar es que está todavía un poco en falta entender qué es lo que se está comunicando y cómo se está comunicando. Son grandes consumidores, ¿sí? Exactamente. Pero hoy Gino, como que mi idea es que tienen ese background visual que vos mencionás, enorme, mucho más grande que lo que tuve yo cuando estaba entre la facultad. Lo que falta a veces es ese análisis, ¿sí? Que es tiempo de proceso, pero lo tienen que empezar a hacer cuanto antes, ¿sí? Porque van a trabajar de eso, básicamente. Eh, si no son meros consumidores, y como mencionamos antes, no hay ojo inocente, no podemos tener el ojo inocente. Entonces, hay que generar esos momentos de análisis para ver qué está comunicando y cómo lo está comunicando, ¿sí? Una vez que tenemos eso, con esta cultura visual que hay hoy, uno siente que tiene todo ahí medio al alcance de la mano para poder averiguar y ver referencias de todo tipo, ¿sí? Hay un montón de maneras de conseguir cosas como para poder tener material, mucho más que antes. Eso es verdad, porque yo me puedo comprar a una biblioteca de excelentes revistas históricas, porque existe en Mercado Libre o las puedo comprar en el Marketplace o donde sea. Antes yo insisto, tenía que ir a un kiosco, una tienda de antigüedades o la biblioteca de la Facu, punto. Se amplía bastante la cuestión, pero falta esta cuestión de análisis. Dice, justo lo que dices lo mencionaba repetitivamente un profesor, analizar todo desde el grafiti del bus hasta las etiquetas de las tablas nutricionales, preguntarse por qué, cómo y para qué. La cultura visual hoy está en todos lados. Si uno se para un rato a entenderlo, nosotros es medio nuestro trabajo, deberíamos disfrutarlo un poco eso, háganlo cuando puedan, como puedan, pero sí, o sea, es tal cual. O sea, qué tipografías usan, qué cuerpos usan, por qué usan esa tipografía palos secos, por la legibilidad, cómo marcan los niveles de lectura. Es lo que le mencionaba un poco yo con la cuestión de rolling. O sea, hacer ese tipo de materia, de revistas, copiarlas, ver todos los niveles de lectura que manejan, todos los detalles que tienen, hacen que cuando yo haga una revista, ya los tenga en cuenta. Punto. Porque ya los hice, los usé, los conocí, sé cómo funcionan. ¿Sí? Y después no pretender que todo lo que hagamos sea espectacular, porque si hasta los más grandes tenían un disco de grandes éxitos, y el disco de grandes éxitos tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 canciones, más allá que después saquen un grandes éxitos 2, si quieren, eh, quiere decir que todo el material que publicaron no era un éxito, ¿sí? Entonces sacarse también la presión de eso de que todos los trabajos tienen que ser espectaculares, sino que hay muchos que son resoluciones buenas, pero no son los trabajos espectaculares, ¿sí? No todos tienen... sería como muy pedante pretender tener muchos éxitos. No todas las bandas tienen discos de grandes éxitos. O sea, acá tenemos 17 canciones, a menos que sean los Ramones, que están, perdón el pixel, pero a menos que sean los Ramones que tengan 30 canciones, porque duran 2 minutos y cada una, y bueno, y pegaron, si quieren, hay que ver si son todos éxitos igual. Pero sacarse de encima también, y con los chicos todo lo hablamos mucho y las chicas, hay que tratar de resolver los trabajos, estar contentos con la resolución, teniendo en cuenta justamente cómo fue el proceso, si hubo tiempo, si estuvieron con 15 materias en la facultad. Ser conscientes de eso les da una tranquilidad también, que mañana lo van a poder dedicar más tiempo, que saben en dónde estuvo la falta,
que saben dónde podrían haber trabajado más y mejor. Ese no mentirse también es fundamental como para seguir creciendo, ¿sí? En lo que es tratar de diseñar, ¿sí? Rodrigo dice, ¿qué crees que se está dejando de mirar para encaminar el buen diseño? No, en realidad dejando de mirar nada, yo no creo que se esté dejando de mirar algo. Yo creo que hay menos quizás análisis. No hay menos análisis, digamos. No se puede analizar todo el tiempo. Pero yo desconfiaría en que hay muchos recursos para hacer diseños. O sea, yo creo que lo que nos va a diferenciar, lo que cada vez más nos va a diferenciar, es entender la búsqueda como una parte fundamental, la más importante, el proceso como la parte más importante de la resolución de un trabajo, ¿sí? Como que ese análisis es lo que, cuánto le dediquemos a ese análisis, porque pongámoslo así, vamos a ser realistas. A veces viene un cliente y no te dice, bueno, yo no tengo 3 meses, yo tengo que hacerlo en 2 semanas. Entonces, uno ahí puede decir, bueno, obviamente el análisis va a ser más escueto que si me puedo dar 3 meses de búsqueda. Con un análisis más escueto, quizás el resultado no sea tan rico. O sea, pero que exista ese peso del proceso y del análisis y que tenga mucho peso al momento de hablar de diseño. Eh, y no centrarlo solamente en si es un buen diseñador o no es un buen diseñador, sino que es un factor externo ese. Es un factor externo en cuanto a tiempo, por ejemplo, estoy mencionando, o en cuanto a plata puede ser. No te pagan nada, ¿cuánto tiempo le dedicas? Y le dedico el tiempo que puedo, listo, porque lo quiero hacer. O te pagan un montón de plata, le puedo dedicar un montón de tiempo, perfecto. O sea, ser conscientes de eso, nada más, es una realidad. Eh, yo creo que entender eso es lo que hace que uno pueda resolver mejor los trabajos, porque enfocamos mejor el uso del tiempo, digamos, que es súper importante. Obviamente, hablando esto de que sí, yo creo que la verdad es que si sos diseñador tenés que ser curioso, ¿sí? Hablando un poco ahí, Rodrigo, de lo que preguntabas vos también. No podés ser diseñador si no sos curioso. Yo creo mucho en eso, ¿sí? Curioso de cualquier nicho, de cualquier área, de todo, pero curioso, digo, no te puede dar igual cualquier cosa. Es como dejar de ver el mundo ya como algo armado y empezar a ver cómo se hizo y pensar que uno puede crear algo de eso, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Para mí ser diseñador es como ser un poco un antropólogo, ¿sí? Es como analizar la conducta humana, la escuchás. Me parece que eso es lo divertido de ser diseñador. Es como que todos los trabajos tienen eso. Em, con mejores experiencias, peores experiencias, experiencias más cortas, experiencias más largas, experiencias más ricas, experiencias que no dejan casi nada, más que una experiencia de qué cosas no hacer, con todas las realidades que existen, digamos. Pero me parece que descartando, digamos, lo que hablamos en un comienzo de la creatividad, yo me quedaría más con que no quiero un diseñador creativo, quiero un diseñador curioso, ¿sí? Quiero un diseñador que me traiga material. Quiero un diseñador que cuando hablemos me enriquezca de muestras, ¿sí? De ideas, ideas dialogadas, digamos, de ideas de él y ideas de otro, ¿sí? Sin ver nada, estoy hablando, sin que me muestre nada. Después resolvemos el trabajo, pero quiero que me vomite un montón, perdón por la imagen, pero un montón de cosas cuando yo le traiga mi problema y que entre todo eso resolvamos ir por algún lado, ¿sí? Seleccionar algo, ¿sí? Ese me parece que sería un buen perfil
de un diseñador y le confiaría algo mío que tenga que comunicar, ¿sí? Gino dice, la imagen es fenomenal, nada grotesca. ¿En qué sentido la imagen es fenomenal? Ah, la imagen del vómito, perdón. Sí. Bueno, hasta acá más o menos. Tenía más cosas anotadas acá, pero obviamente se me fueron por ahí. Hasta acá más o menos llegamos. No sé si quieren charlar de algo mientras, pero la idea es esa más que nada, como que sacarnos de encima el peso. Yo con los chicos y las chicas lo hablo mucho cuando tenemos el taller de diseño de marca y es hacerlo como un trabajo real, lo más posible. Y es que, porque yo los escucho muchas veces y ellos hablan como que quieren hacer algo nuevo, algo diferente, algo, y es como bajemos un poco, ¿sí? Tratemos de hacer un buen proceso, un buen análisis. Cuando dialoguemos ahí vamos a ver si estamos haciendo un buen análisis, un buen proceso, si tenemos material, si hay material para trabajar o no hay mucho para trabajar, o si solo hay que hacer algún ajuste, o si hay que hacer un cambio radical. Pero no pretendamos crear nada nosotros. No arranquemos por ahí. Arranquemos por... Dalí, de hecho, en el libro este mencionaba un poco que él decía, primero aprendí de todos los grandes maestros. O sea, aprendí y estudié a todos los grandes maestros. Analicé todos los grandes maestros para después poder hacer mi camino, ¿sí? Es un poco eso, básicamente. Existe ya una cultura visual gigante, enorme, ridículamente enorme, afuera, que ya tiene más de 100 años de, de producción de mensajes, eh, y de hecho casi todo en comienzos de los 1900 tenés todas las vanguardias, donde se rompió con todo. Aprendete todo eso y después mirá todo eso, analizá un poco todo eso, qué significaba, cómo se usó, y después vas a ir viendo cómo se va encadenando todo y vas a tener un montón de material como para poder uno empezar a mezclar, empezar a generar, empezar a... Quizás de esa manera uno de repente tiene la suerte de generar algo distinto o se da la suerte de muchos factores que hacen que uno pueda romper con algo en algún momento, con algún trabajo, pero no son los factores de uno, también hay factores de plata, hay factores de momentos, hay factores de sociedad, hay factores de un montón de discursos. Hay un montón de cuestiones, no depende solo del diseñador. Esto también es un clásico que viene y dicen, bueno, yo quiero que mi marca me resuelva todo. No, no existe eso. O sea, tu marca no te va a resolver todo. La marca es un 10% de toda la identidad. O sea, hay un montón de cuestiones que tenemos que hacer para que una marca se imponga, funcione, se resuelva, eh, bajando mitos, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta realmente un poco entendiendo el trabajo que hacemos y poniéndolo en el lugar que corresponde, como para entender un poco cómo funciona en este mundo lo que es el diseño visual, ¿sí? Así que bueno, nada, ahí están las redes, mi web, les agradezco, no sé si quieren consultar, quieren charlar algo. No les di ninguna solución a nada, nada más es una visión de procesos y como para tratar de relajar un poco el tema de la creatividad y enfocar quizás un poco mejor, esa era la idea, ¿sí? Por lo menos así me funciona más a mí. Gracias por tu sentido común, es un buen agradecimiento ese.